nunca imaginé que la boda de Sara, el evento que se suponía coronaría su vida perfecta, sería el escenario de mi total destrucción. O eso creyó ella. 100 invitados se congregaban en el jardín de la hacienda, un lienzo de seda blanca y flores importadas. El aire olía a champán caro y a hipocresía. Sara, mi hermana menor, lucía un vestido que parecía esculpido por los ángeles, y se movía con esa arrogancia ligera que siempre la había caracterizado. La seguridad de saberse la favorita. Yo, su hermana mayor, estaba sentada en la mesa del fondo, sintiéndome tan invisible como el aire que respiraba, pero tan pesada como la culpa que siempre me habían colgado. Llevaba años preparándome para esta humillación silenciosa, para hacer la nota gris en su sinfonía perfecta, pero ese día, Sara decidió que el silencio no era suficiente. Ella quería sangre, y quería que toda la familia y todos sus amigos la vieran derramar. Lo que ella no sabía era que, a diferencia de todas las veces anteriores, yo no había venido sola a esta batalla. Yo guardaba la prueba. Un secreto terrible que, si lo proyectaba, no solo arruinaría el día más importante de su vida, sino que pulverizaría la imagen que había construido a base de mentiras. Desde que éramos niñas, mi vida fue definida por la comparación. Sara era la brillante, la hermosa, la talentosa, la que traía las mejores notas, la que conseguía el novio perfecto. Yo era, simplemente la otra. Crecí escuchando a mi madre suspirar, comparando mi trayectoria con la impecable de Sara. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana Eliana? Ella tiene visión, tiene ambición. Tú solo traes problemas. Esas palabras eran como pequeños puñales que se clavaban día tras día. Mi existencia era un constante ejercicio de justificación. Incluso si lograba algo importante, siempre era minimizado por algún nuevo logro espectacular de Sara. Cuando me gradué de la universidad, ella ya había conseguido un ascenso. Cuando conseguí un buen trabajo, ella estaba comprometiéndose con Mark, un hombre de una familia respetada y con una fortuna admirable. La humillación pública no era nueva para mí, eran los cimientos de mi relación familiar. Pero la boda era diferente. Era la culminación de su victoria, la prueba irrefutable de que ella había ganado la vida. Y yo era la perdedora designada. Llevaba el dolor de esos 20 años de desprecio como una capa pesada sobre los hombros. La gente solo veía a una mujer reservada, sentada sola en una mesa de boda. Pero por dentro, ardía la injusticia. Recordaba la última Navidad, cuando mi padre, después de beber demasiado, me gritó que mi elección de carrera era una vergüenza para el apellido, justo cuando Sara anunciaba sus planes de expansión de negocio. Todos se rieron, Sara se rió. Mi madre me miró con esa familiar decepción que me hacía querer desaparecer. La boda era un recordatorio físico de que, incluso en los momentos de supuesta unión familiar, yo era la disonancia, el error que debían tolerar por obligación. A lo largo de los años traté de rebelarme, de irme, de cortar lazos, pero la esperanza irracional de que algún día mi familia me aceptaría por quien era, me mantenía atada a su órbita tóxica. Sin embargo, en el fondo sabía que esa esperanza estaba muerta. Y justo cuando la esperanza muere, nace una sed implacable de justicia. Mark, el novio, era la joya de la corona de esta farsa. Alto, amable, exitoso y visiblemente enamorado de Sara. Parecía sacado de una película. Pero yo había observado de cerca. Había algo demasiado pulcro, demasiado inmaculado en su relación. Sara se esmeraba en proyectar la imagen de la esposa sumisa pero ambiciosa, la mujer que haría a Mark, el hombre más afortunado del mundo. Mark, por su parte, vivía en una burbuja de admiración hacia ella, ciego a las manipulaciones que yo conocía bien. La familia de Mark también estaba presente, eran gente importante, y su aprobación era vital para Sara. Ver la felicidad ciega de Mark me revolvía el estómago, no porque lo odiara, sino porque sabía que estaba a punto de casarse con una mentira cuidadosamente empaquetada. La boda no era solo una celebración de amor, era la firma de un contrato social y económico que Sara había diseñado meticulosamente. Y todo en su vida, incluso su elección de pareja, estaba destinado a demostrar cuán superior era a mí. Mi descubrimiento no fue intencional, fue el destino, o quizás mi propia necesidad inconsciente de encontrar la grieta en su armadura. Ocurrió 3 semanas antes de la boda. Sara y yo habíamos coincidido en casa de mi madre, para ayudar a empacar algunas pertenencias viejas.
Mientras ella estaba al teléfono con su wedding planner, noté un pequeño reproductor de audio, un grabador de voz digital, en el fondo de su bolso abierto. Me pareció extraño, pero lo que realmente llamó mi atención fue que estaba encendido, grabando. La curiosidad, alimentada por años de resentimiento, fue más fuerte. Aprovechando un momento en que salió de la habitación, tomé el dispositivo. Lo que escuché en esa grabación, guardada en secreto bajo un nombre de archivo inofensivo, me heló la sangre, y al mismo tiempo me dio un escalofrío de poder. Era la voz de Sarah, inconfundible, pero no la voz dulce que usaba con Mark. Era áspera, apasionada, y estaba hablando con otro hombre. La grabación era un extracto de una llamada telefónica, íntima y conspiradora. Sarah estaba hablando de Mark, su prometido, con una frialdad brutal. Mira, es solo un trámite, amor. Una vez que tengamos acceso a los fondos fiduciarios de su familia y la casa de Malibú, podemos planear algo más discreto. La voz del hombre respondía, riendo. ¿Así que seré tu gigoló oficial después de la luna de miel en Fiji? Sarah respondió con una risa cruel. No seas celoso. Eres el único que amo. Mark es solo la chequera que necesito para tener la vida que me merezco. Tendremos que ser pacientes, pero después de la boda, todo será nuestro. Escuché la grabación 1, 2, 3 veces, hasta que cada palabra quedó grabada a fuego en mi memoria. Mi hermana no solo estaba siendo infiel, estaba cometiendo un fraude emocional calculado contra un hombre que la adoraba. Ella no contaba con que yo, Eliana, la hermana invisible, guardaría la prueba de su traición. Con la prueba en mis manos, sentí un peso y una euforia que nunca había experimentado. Tenía el poder de destruir la vida de Sarah de la misma manera que ella había destruido mi autoestima durante 2 décadas. Al principio, consideré opciones más discretas. Podría enviarle el audio a Mark anónimamente. Podría confrontar a Sarah en privado, obligándola a disculparse por años de maltrato y prometer cambiar. Pero sabía que el camino discreto no me daría la justicia emocional que mi alma clamaba. Si se lo enviaba a Mark, Sarah simplemente lo negaría, lo manipularía, y me culparía a mí de intentar sabotear su felicidad por celos. Eso era lo que siempre hacía. No. Si iba a haber justicia, tenía que ser indiscutible, pública y devastadora. Tenía que ser en el momento de su mayor triunfo, para que sintiera el mismo dolor de la exposición que yo había sentido incontables veces. Tomé la decisión de que la boda no se cancelaría, simplemente cambiaría de guión. Sería una ceremonia de boda seguida por un juicio sumario, y Sarah sería la condenada. Durante las semanas previas, la guardé en secreto, transfiriendo la grabación original a múltiples dispositivos de respaldo. Me aseguré de que el audio estuviera limpio, claro, y listo para ser proyectado. No sería un video, sino un audio, una revelación sónica que obligaría a todos a escuchar la voz desnuda de mi hermana, sin el filtro de su encanto. El día de la boda, metí un pequeño proyector portátil y un altavoz de alta fidelidad en mi bolso de mano, camuflado bajo el pretexto de ayuda técnica, si la música fallaba. Ella me había humillado frente a todos. Yo tenía la verdad en mis manos, y esa verdad iba a estallar en su rostro en el peor momento posible. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja mientras la fiesta avanzaba. Los invitados pasaron de la ceremonia a la recepción. Un pabellón abierto donde las risas forzadas y los brindis empalagosos comenzaban a fluir. Me senté en mi mesa designada, observando a Sarah y Mark en la pista de baile. Parecían la pareja más feliz del mundo, rodeados de admiradores. Yo mantenía la calma, esa calma tensa que precede a una tormenta. Cada minuto que pasaba, mi corazón latía más fuerte, sintiendo el peso del secreto que llevaba. Era un arma cargada, y yo solo esperaba el momento adecuado para apretar el gatillo. Mi plan era dejar que la humillación inevitable se desarrollara primero. Ella siempre me atacaba. Yo solo tenía que esperar a que me diera la excusa perfecta para defenderme con mi verdad. Llegó el momento de los brindis. Uno por uno, los amigos y familiares de Sarah se levantaron a elogiarla, destacando su brillantez, su moralidad y su devoción a Mark. Mi madre se levantó, con lágrimas de orgullo, y le dedicó palabras conmovedoras a la hija que siempre ha hecho todo bien. Cuando llegó el turno de mi padre, él desvió la mirada hacia mí por un instante, un gesto frío que me recordaba mi lugar. Luego, con la voz quebrada, elogió la estabilidad de Sarah, su buen juicio,
Y la suerte que tenía Mark de casarse con una mujer tan decente. Sentí una oleada de náuseas. Las mentiras se acumulaban en esa sala como humo denso, y yo era la única que tenía un extintor de verdad. La tensión en mi estómago era insoportable, pero me repetía, paciencia, Eliana, ella tiene que empezar la pelea. Y entonces, Sara tomó el micrófono. Sonrió, con esa sonrisa de depredadora que solo yo conocía. Mark estaba a su lado, sosteniendo su mano. Ella comenzó con un dulce discurso sobre la familia y el amor, pero sus ojos se clavaron en mí. Ahí estaba. La oportunidad que ella no podía dejar pasar para darme una última punzada. Quiero agradecer a todos por venir, incluso a aquellos que, quizás no creen en las tradiciones o en el concepto de estabilidad, dijo, dejando una pausa demasiado larga. Luego, continuó. Estoy tan feliz de que finalmente estoy construyendo la familia que siempre quise, una familia basada en la decencia y en el buen nombre. Y espero de verdad que mi hermana Eliana pueda tomar este día como una inspiración para enderezar su vida. La risa fue educada, pero el mensaje era claro. Yo era el ejemplo de lo que no se debía hacer. Pero Sara no se detuvo ahí. Ella había subido al escenario para celebrar su triunfo, y para ella, el triunfo no estaba completo sin la humillación total de su rival. Sara me miró, y elevó la voz, asegurándose de que los 100 invitados escucharan cada sílaba. Y a mi hermana Eliana, gritó su voz ahora aguda y triunfante. Gracias por venir, aunque sé que te cuesta estar en un ambiente tan exitoso. Siempre has sido la vergüenza de la familia, Eliana. Siempre has sido la que nos ha decepcionado, la que no ha estado a la altura. Hoy por favor compórtate. Es mi día. No lo arruines. El silencio que siguió fue total, denso. El tipo de silencio en el que puedes escuchar tu propia respiración. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Era el golpe final. La vergüenza pública más brutal que me había propinado. El dolor me golpeó primero, el familiar escozor de la injusticia. Pero esta vez no hubo lágrimas. En lugar de encogerme, sentí una fuerza fría y cristalina recorrer mis venas. La humillación ya no me afectaba, era solo la señal para actuar. Mientras todos esperaban mi reacción, mi habitual retirada avergonzada, yo hice algo diferente. Me levanté. No temblaba. Me paré derecha, con la mirada fija en Sara, que sonreía con una satisfacción cruel. Los invitados susurraban, esperando ver cómo manejaría la ofensa. Mark me miraba con una expresión de lástima condescendiente. Mi padre me hacía un gesto sutil para que me sentara. Ignoré a todos. Mi mano se deslizó lentamente hacia mi bolso. Sara no había contado con que yo guardaba una prueba secreta que superaba cualquier insulto que ella pudiera inventar. Saqué el pequeño altavoz y el proyector que había camuflado. El sonido del plástico duro al tocar la mesa resonó en el silencio, atrayendo aún más la atención. Sara me miró, su sonrisa de triunfo se desvaneció, reemplazada por una confusión irritada. ¿Qué crees que estás haciendo, Eliana? Siéntate ahora mismo, gritó ella, intentando recuperar el control del micrófono. Pero yo ya estaba en movimiento. Conecté el altavoz a mi teléfono y con una precisión practicada, busqué la ranura USB para conectar el proyector a la pared donde se proyectaba una imagen inocente de la pareja. En ese instante todos me miraban. Yo no necesité el micrófono. Mi voz, aunque baja, llevaba el peso de la convicción. No, Sara, no me voy a sentar. Me has llamado la vergüenza de la familia frente a 100 invitados. Es justo que yo revele la verdad sobre qué tipo de familia estamos a punto de formar. El silencio fue absoluto mientras la pantalla se preparaba para proyectar. La verdad estaba lista para ser liberada. ¿Qué estás haciendo, perdedora? Quita eso de aquí. Sara se abalanzó, pero yo di un paso atrás, con una calma que la desarmó más que cualquier grito. Ella seguía viendo la situación como otra de nuestras peleas, un drama menor que yo perdería, como siempre. Pero esta vez, las reglas habían cambiado. Encendí el pequeño proyector. La luz blanca brillante se proyectó contra la pared de terciopelo detrás de la mesa nupcial, justo encima de las flores de boda. Los invitados, hipnotizados por la inusual pausa en la humillación, guardaron un silencio expectante. Sara, dije, con la voz firme, articulando cada palabra, dijiste que yo era la vergüenza de la familia.
Tienes razón en algo. La vergüenza debe ser revelada. Pero te equivocaste de persona. Conecté el altavoz cuyo cable negro se camuflaba bien con la decoración. La expresión de Sarah pasó de la irritación a un miedo palpable. Sus ojos, antes llenos de triunfo cruel, ahora se movían frenéticamente entre el proyector, el altavoz y yo. Comprendió, en ese instante de terror frío, que lo que yo tenía en mis manos no era una carta, sino una bomba. Durante años, continué, guardé la prueba, no para hacerte daño, sino para protegerme. Pero ya que insistes en que todos vean quién es realmente un fraude en esta familia, te daré el gusto. Mi corazón latía fuerte, pero mi cuerpo estaba extrañamente inmóvil. Listo. Michael, el novio, finalmente reaccionó. ¿Qué está pasando, Sarah? ¿De qué prueba habla? Ella no pudo responder, solo jadeó con acento agudo, sus manos temblando. Sabía que su juego había terminado. Yo no era su hermana sumisa, no más. Yo era la persona que en secreto había guardado la verdad. Introduje el código en el altavoz y pulsé play. Inicialmente, solo se escuchó un leve siseo, el sonido digital de una grabación casera. Luego, la voz. Una voz que era dulce para el mundo, pero que yo conocía en su tono más oscuro. Era Sarah. La sala se llenó con su risa. Una risa cruel, que ahora parecía sonar monstruosa amplificada a 100 decibelios. Sí, cariño, el vestido de novia es hermoso, no puedo negarlo, decía la Sarah grabada, pero no tan hermoso como el dinero que voy a sacarle a Michael. ¿Es tan crédulo? Cree que estoy embarazada. ¿Puedes creerlo? El viaje a Hawái, por supuesto, será nuestro, no de ese bobo. Solo necesito el anillo y la cuenta bancaria conjunta. La voz de mi hermana grabada iba acompañada por la risa cómplice de un hombre, claramente no Michael. El audio era corto, apenas 40 segundos, pero contenía un universo de malicia, la simulación del embarazo, la estafa planeada, la burla hacia el novio, la infidelidad confirmada. Michael se levantó de la mesa nupcial con tanta fuerza, que su silla se volcó y chocó ruidosamente contra el piso de mármol. El sonido de la silla rompió momentáneamente la tensión hipnótica del audio, pero la verdad ya estaba sembrada. El novio se giró hacia Sarah, su rostro descompuesto, más blanco que el mantel. Mi madre se tapó la boca, mi padre bajó la mirada, incapaz de afrontar el desastre que su hija favorita había creado. La humillación pública que Sarah había intentado infligirme había rebotado, y ahora la golpeaba a ella con la fuerza de un huracán. La gente comenzó a murmurar, pero pronto, todos se callaron, paralizados por la magnitud de la traición que se había revelado. El audio terminó con un chasquido final, y el silencio que siguió fue el más absoluto y ensordecedor que he presenciado. Ya no era un silencio de expectación sino de horror colectivo. 100 invitados eran testigos de la implosión de un matrimonio que había sido, desde el inicio, una farsa planeada. La gente se miraba entre sí, luego a Michael, y finalmente, a Sarah. Ella estaba destrozada. Su elegante maquillaje de novia no pudo ocultar la palidez cadavérica de su piel, ni el terror en sus ojos. Se había puesto de pie, aferrándose al borde de la mesa. Intentó hablar, pero solo un graznido patético salió de su garganta. Michael, al fin, rompió el silencio, aunque su voz era apenas un susurro roto. ¿Es verdad, Sarah? Todo fue una mentira. Ella no podía mentirle, no delante de todos. La prueba proyectada y amplificada era innegable. Intentó correr, huir de la escena, pero se tropezó con su propio vestido de encaje y cayó de rodillas. Lloraba, no de arrepentimiento sino de rabia y desesperación por el juego perdido, por el escarnio público que nunca imaginó. Yo no tuve que decir una palabra. Mi papel había terminado. La verdad que yo había guardado en secreto por meses estaba haciendo el trabajo, y la veía con mis propios ojos. La verdad la estaba destruyendo, frente a toda su audiencia de boda. Por primera vez en mi vida, mi familia no me miraba con lástima o desprecio. Me miraban con respeto forzado, con la comprensión de que yo no era la loca, ni la resentida. Yo era la portadora de una justicia implacable. Me acerqué lentamente a la mesa principal. El único sonido era el sollozo histérico y humillante de Sarah, tirada en el suelo con su vestido de novia. Me detuve frente a ella. Ella levantó la mirada, sus ojos hinchados por el pánico, y me lanzó una mirada de odio puro, el último vestigio de su antigua arrogancia.
pero ya no me afectaba. Durante toda mi vida, ella había gritado que yo no valía nada, que yo era un fracaso. Hoy, toda esa falsedad se había roto. Me humillaste, Sara, dije, mi voz tranquila resonando en el vacío. Gritaste ante 100 invitados que yo era la vergüenza de la familia. Pero la verdad es que la vergüenza nunca fui yo. Tú lo eras, y solo yo lo sabía en secreto. Apagué el proyector con un clic definitivo. La luz se fue, dejando a Sara en la oscuridad figurada de su propia ruina. Michael ya se había quitado el anillo y lo había dejado caer sobre la mesa de postres, alejándose sin mirar atrás, abandonando la farsa. Dejé el altavoz y el proyector sobre la mesa, como trofeos de una guerra personal que había durado demasiado. Me di la vuelta. Nadie se atrevió a detenerme. Escuché los gritos desesperados de mi madre, tratando de calmar a Sara, y los murmullos de los invitados mientras yo salía del salón. Me humillaron frente a todos, pero yo tenía la verdad en mis manos. Y con esa verdad, recuperé mi voz, mi dignidad, y finalmente, mi libertad de la sombra tóxica de mi hermana. Ese día, todo cambió. La boda de Sara fue la catarsis que liberó mi vida. Me fui caminando hacia el sol, ligera, habiendo dejado atrás toda la injusticia de años. Caminé sin rumbo durante horas, el sol de la tarde calentando mi rostro y secando las pocas lágrimas que no eran de tristeza, sino de pura descarga eléctrica. Había dejado el caos atrás, pero la adrenalina aún bombeaba con la fuerza de un motor diésel. El silencio que me rodeó en las calles de la ciudad, alejada de la opulencia del salón de bodas, era el único sonido que mi cerebro podía procesar después del estruendo emocional que yo misma había provocado. Me detuve en un parque tranquilo, sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubieran quitado una armadura de plomo que había llevado puesta desde la infancia. El teléfono vibró, anunciando que el mundo exterior no se había detenido. Era una avalancha de mensajes, algunos anónimos civiles, llamándome arruinabodas y envidiosa. Otros, sorprendentemente, eran de apoyo, antiguos compañeros de escuela, incluso algunos primos lejanos que siempre habían notado la dinámica tóxica de la familia. Pero el mensaje que me hizo detenerme en seco, no era ni de apoyo ni de odio, era de Liam, el novio. Simplemente decía, necesito la copia del audio. Y la verdad, toda ella. Llámame cuando puedas respirar. La voz de Liam en el mensaje de texto era calmada, desprovista de la furia que uno esperaría de un hombre humillado. Lo llamé de inmediato. Liam, dije, mi voz aún ronca. Lo siento mucho por cómo te enteraste. Él suspiró, un sonido pesado. No te disculpes por la verdad. Gracias por tener el valor de hacer lo que nadie más haría. Escucha, necesito saber exactamente qué estaba haciendo Sara. ¿Con quién? ¿Desde cuándo? La verdad proyectada fue solo el principio de la destrucción que siento ahora mismo. Le conté los detalles, el mensaje, las fechas, la ubicación del apartamento que Sara había alquilado en secreto. Le envié la copia de seguridad del archivo de audio y el registro de mensajes. Liam me agradeció con una solemnidad helada. No había amor roto, solo la fría realización de haber sido engañado sistemáticamente. Me aseguró que no guardaba resentimiento hacia mí, y que su enfoque ahora era legal: anular la boda y recuperar cada centavo invertido. Esa conversación me dio mi primer punto de anclaje. El problema no era mi venganza, sino la traición de Sara. No era yo la villana, sino la mensajera. Decidí que no volvería a casa. No podía enfrentar el interrogatorio de mis padres, ni la ira de Sara, en un espacio confinado. Llamé a una amiga de la universidad, Elena, una artista que vivía en la otra punta de la ciudad. Ella me recibió sin preguntar, entendiendo que mi necesidad era de refugio, no de chismes. Mientras desempacaba una pequeña maleta que llevaba siempre en el coche, encendí la televisión por primera vez. Y ahí estaba. Mi rostro, el salón de bodas, la grabación distorsionada del audio de Sara y el amante, todo comentado por un reportero de entretenimiento, que titulaba el segmento, La boda viral. Humillación en el altar. La vergüenza que Sara intentó imponerme toda mi vida, se había convertido en su propio castigo público. Mi madre, visiblemente alterada, aparecía en un clip corto tratando de tirar del cable del proyector. Apagué el televisor.
Sentí un vacío. La catarsis había pasado, y lo que quedaba era la necesidad de construir una vida nueva, totalmente desvinculada de esa jaula de cristal. Sabía que mis padres vendrían. La tormenta no había terminado, solo se había trasladado a mi ubicación actual. El primer paso de mi nueva libertad era establecer un límite inquebrantable. 2 días después, mi madre me llamó. Su voz no era la de la matrona que siempre intentaba controlar cada aspecto de nuestras vidas. Era fina, quebradiza. No preguntó dónde estaba, solo ordenó que regresara inmediatamente a casa, donde mi padre y ella esperaban discutir el daño irreparable que yo había causado. Acepté reunirme con ellos, pero con mis condiciones, en un café neutral, público y sin Sara. Necesitaba enfrentar la jerarquía familiar rota, pero no exponerme a la violencia emocional de mi hermana. El encuentro fue devastador, no por lo que dijeron, sino por lo que no pudieron admitir. Mi padre, un hombre de negocios estoico, miró fijamente su café, incapaz de levantar la vista. Mi madre, en cambio, estaba lista para la batalla, aunque sus ojos inyectados de sangre delataban noches de insomnio. Lo que hiciste fue cruel, comenzó mi madre, manteniendo su voz baja para no llamar la atención. No importa lo que Sara hiciera, tú la expusiste como un animal enjaulado. Arruinaste el día más importante de su vida. Mi respuesta fue inmediata y firme, la primera vez en mi vida que no temblé ante su autoridad. Sara me llamó la vergüenza de la familia frente a 100 invitados, mamá. Ella arruinó su propia vida cuando traicionó a Liam y a todos nosotros. Yo solo revelé la verdad que ella ocultó. ¿Qué esperabas que hiciera? Que guardara el secreto para siempre mientras ella se alzaba con una mentira y yo seguía siendo su chivo expiatorio. Mi madre intentó interrumpir, pero yo levanté la mano. Una acción que la dejó muda por la pura sorpresa. He terminado de vivir a la sombra de la perfección ilusoria de Sara. Y he terminado de ser la adulta que limpia las mentiras de su hija favorita. El audio es la prueba. La traición fue de ella. Mi padre finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, vi algo que no era decepción, sino culpa. Tu madre y yo fallamos, dijo con voz apenas audible. Siempre protegimos a Sara. Creíamos que era la más frágil, la que necesitaba más apoyo. Te dejamos a ti que te defendiera sola, y eso era injusto. Nunca debimos permitir que te tratara así. Esa admisión, silenciosa y tardía, fue el único consuelo que recibí. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de la injusticia de años. Mi madre, sin embargo, no podía renunciar a su narrativa. Ella es tu hermana. ¿Cómo podemos seguir siendo una familia si tú? La corté, marcando la frontera que no se cruzaría. Si Sara quiere volver a tener una relación conmigo, tendrá que disculparse. No por la exposición, sino por cada mentira, cada humillación, cada vez que socavó mi carrera y mi vida. Hasta entonces, he cerrado esa puerta. Esta es la fractura, mamá. Y la causó Sara, no yo. El encuentro terminó sin abrazos ni promesas de reconciliación. Dejé claro que me mudaría permanentemente, que cortaría el apoyo financiero que ellos me daban, y que construiría mi propio camino. Mientras me levantaba, mi madre susurró, vencida, Sara perdió todo. El matrimonio, la reputación, su vida está destruida. ¿Estás contenta? La miré fijamente. No estoy contenta con su destrucción, mamá. Estoy contenta con mi libertad. Ella es responsable de las consecuencias de sus actos. Yo solo fui el espejo. Esa noche, Sara me envió un mensaje, el único que recibí de ella, lleno de rabia y desprecio, culpándome de ser la envidiosa que siempre quiso su vida. No le respondí. En lugar de eso, firmé el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento y comencé a hacer planes para relanzar mi carrera profesional, esa que Sara siempre había intentado boicotear con sus comentarios despectivos a mis espaldas. La dinastía familiar de fachada se había derrumbado, y yo estaba de pie en las ruinas, lista para construir algo real. 1 año después, la memoria de la boda viral se había desvanecido de los titulares sensacionalistas, reemplazada por nuevos escándalos, pero las consecuencias para mi familia eran permanentes. Para mí, el cambio fue radical e infinitamente positivo.
El coraje que mostré al exponer la verdad se había traducido en confianza en cada aspecto de mi vida. Había aceptado un puesto en una empresa de consultoría en la ciudad, donde mis ideas eran valoradas y mi voz era escuchada. Elena, mi amiga, y yo nos hicimos inseparables, formando un núcleo de apoyo que nunca había conocido dentro de mi propia sangre. Me había reído más en ese año que en los 20 anteriores combinados. Sara, por otro lado, se convirtió en el ejemplo viviente de las consecuencias de la arrogancia. Liam siguió adelante con el proceso legal, y ella no solo perdió todos los regalos, sino que tuvo que enfrentar cargos menores por fraude financiero, relacionado con los gastos de la boda que había inflado. Su reputación profesional se desplomó. El ostracismo social la obligó a mudarse a otra ciudad, donde trabajaba en un puesto muy inferior, tratando de reconstruir una imagen que el audio había pulverizado. Nunca me envió una disculpa real, solo intentos patéticos de culparme. Yo simplemente mantuve la distancia. Mi relación con mis padres era cordial, pero definida por límites estrictos. Ellos habían comenzado a ir a terapia de pareja para manejar la crisis, y quizás para entender cómo habían permitido que la toxicidad de Sara contaminara a toda la familia. Se disculparon nuevamente, esta vez con más sinceridad, admitiendo que yo no era la vergüenza, sino la víctima de una dinámica familiar enfermiza que ahora se veía forzada a confrontar. Aprendieron a respetar mi espacio y mi independencia. Ya no intentaron presionarme para reconciliarme con Sara. Entendieron que esa era una decisión que solo yo podía tomar, y por ahora, mi respuesta era no. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en mi balcón, vi una foto antigua de Sara y yo de niñas, antes de que la competencia y el resentimiento nos separaran. Sentí una punzada, pero no de dolor, sino de nostalgia por la hermana que nunca tuve. Comprendí que la venganza no me había dado paz. La paz vino al aceptar que no podía cambiar a Sara, solo podía cambiar mi reacción a ella. El día de la boda no fue la destrucción de mi familia, sino la destrucción de una ilusión venenosa. Yo había salido de la sombra de la vergüenza, no como una fugitiva, sino como una liberada. Caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era fuerte, tranquila y sonreía con una autenticidad que nunca antes había poseído. El miedo había desaparecido. La humillación se había transformado en un testimonio de resiliencia. La verdad, proyectada en aquel salón lleno de invitados, no solo había destruido la mentira de Sara, había construido mi propia verdad. Ese día, me fui caminando hacia el sol, ligera, pero ahora, un año después, estaba no solo caminando hacia el sol, sino viviendo bajo él, dueña de mi propia luz. Había dejado atrás la injusticia de años, y en el horizonte, solo se veía la promesa de un futuro que era completa y gloriosamente mío.